Bueno, tenemos para arrancar el trabajo práctico número 6 de ajuste de curvas, donde vamos a trabajar con los métodos numéricos para el ajuste de curvas por mínimos cuadrados, ¿sí? Lo que normalmente conocemos como regresión, lineal, polinómica y las linealizaciones que podamos llegar a hacer, tanto en la planilla de cálculo como en Scilab. Para eso, recordemos un poquito de qué se trata todo esto. Tenemos distintos puntos, distintas mediciones, ¿sí? Una variable independiente y una variable dependiente. En este caso le llamamos y x, donde lo que hacemos es proponer una curva, o en este caso una recta para la regresión lineal, hacer las diferencias entre el modelo propuesto y el valor medido y elevarlas al cuadrado, de ahí el nombre de ajuste por mínimos cuadrados. Minimizamos esas diferencias y obtenemos las distintas ecuaciones para los coeficientes. En este caso, para el caso de la regresión lineal, tenemos una pendiente y una ordenada al origen. En el caso de la polinomial, tendremos una ecuación polinomial más completa, con un término cuadrático o cúbico y demás. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer hasta la cuadrática nomás en general, y solo en un caso, en los ejercicios adicionales, vamos a trabajar con una polinómica de orden superior. ¿Sí? Pero ahí ya tienen el sistema para resolver dado, se les explica cómo armarlo y demás. Arranquemos entonces con uno de los ejercicios del práctico, en este caso el ejercicio 1, que nos dice: dados los datos medidos en un laboratorio de física para determinar los efectos de la temperatura sobre una resistencia, ¿sí? Estos datos son las mediciones obtenidas. A. En la planilla de cálculo, usando regresión por mínimos cuadrados, calcule las constantes A y B de la ecuación que relaciona la resistencia con la temperatura, ¿sí? Es decir, encontremos los coeficientes A y B en esta ecuación que tenemos acá. Y si nos fijamos, esa ecuación es justamente la ecuación de una recta como la que tenemos acá, donde tenemos la y igual a sub 0 más a sub 1 por x. En este caso, la variable independiente será la x, que es la temperatura, y nuestra variable dependiente es la y, que en nuestro caso es la resistencia. Entonces, bueno, tenemos que plantearlo en la planilla. Para ello, lo que podemos hacer es copiar la tabla de datos, o la copiamos a mano, o en muchos casos tal vez la podemos copiar y pegar. Si la copiamos y pegamos, tenemos que tener cuidado porque en este caso en particular, fijémonos que está separado los decimales por un punto, por eso se nos alinea a la izquierda porque lo está tomando como un texto. Si yo lo pongo con coma, entonces ahí me lo alinea a la derecha como los números en general, ¿sí? Entonces eso es algo que me puede ayudar a saber si lo puse bien o no. ¿Sí? Podemos copiarlo y cambiarle las comas, los puntos por comas, o podemos directamente tipearlo. En este caso yo ya lo tengo acá, donde nuestra variable t, como les decía, es nuestra variable independiente, a la que le podemos llamar si queremos x, o le ponemos arriba de comentario para no perdernos. Nuestra variable de resistencias es nuestra variable dependiente, que le podemos poner la y para no perdernos. Y lo que tenemos que hacer es aplicar las fórmulas para obtener la pendiente y la ordenada al origen de la recta que ajusta estos valores, ¿sí? ¿Por qué sabemos que es una recta? Porque el enunciado mismo nos está diciendo que se relacionan de esta manera, ¿sí? Entonces sabemos que la relación es lineal. ¿Qué necesitamos para la pendiente? Bueno, tenemos n por la sumatoria de los x por los y, menos la sumatoria de los x por la sumatoria de los y. Todo eso dividido n, que es la cantidad total de elementos, la cantidad total de mediciones, por las sumatorias de las x al cuadrado, cada x individualmente al cuadrado,
menos las sumatorias de las x, toda esa sumatoria elevado al cuadrado. Entonces, para poder lograr eso, lo que tenemos que obtener, lo que tenemos que lograr son esas variables nuevas, por decirlo de alguna forma, que son las x por las y, que lo vamos a poner en una columna, ¿sí? Estas serían las xy por y sub i, de modo después hacer la sumatoria de todas las celdas de acá y tener esa sumatoria, ¿no? De forma similar, vamos a necesitar las xy al cuadrado y nada más, porque acá tenemos las x y tenemos las y. Vamos a necesitar la cantidad, entonces podemos poner directamente n, que es nuestra cantidad de mediciones. En este caso podríamos tentarnos de contarlas manualmente, pero siempre tratemos de usar la función contar, porque en este caso son poquitos, pero si son muchos tenemos que tener cuidado. Y de hecho, yo también podría pensar en que después obtenemos una medición nueva y la tenemos que agregar, entonces la podemos agregar ahí y automáticamente se me actualiza, ¿sí? Entonces tenemos que usar las funciones propias de la planilla para no calcular nosotros manualmente lo que podemos automatizar. ¿Qué necesitamos también? Necesitamos las sumatorias, ¿sí? Sumatorias. O sumas. Le voy a poner que es más corto. ¿Las sumas de qué? Bueno, acá voy a tener las sumas de las xy, ¿sí? Estas son las mediciones xy. Las distintas x que yo medí, que en mi caso las x son las temperaturas, recuerden. Entonces, con esa suma lo que estamos obteniendo son las sumatorias xy que vamos a tener que usar, por ejemplo, acá, ¿sí? O, por ejemplo, esta de acá, que las tenemos que elevar al cuadrado después. De forma similar, podemos calcular las sumatorias de las y, que simplemente con arrastrar ya tenemos la fórmula actualizada. Tenemos también las x por las y. Si nosotros multiplicamos directamente cada medición de x por cada medición de y, tenemos todas las x sub i por las y sub i, ¿sí? Cada fila es el producto de los elementos correspondientes de la fila. Y si arrastramos la sumatoria, tenemos la sumatoria de todas esas, ¿sí? De todas las xy por y sub i. De forma similar, las x al cuadrado, ¿sí? Que son las temperaturas al cuadrado. Cada uno de estos elementos es la temperatura al cuadrado. Y tenemos las sumatorias de las temperaturas al cuadrado, que son los xy al cuadrado, ¿sí? Que va a ser este término de acá. Ya con estos valores yo puedo calcular entonces la pendiente A sub 1. A sub 1 va a ser igual a esta fórmula, que va a ser n, mi cantidad de elementos, por la sumatoria de las x por y, es decir, acá tengo las x por y, acá tengo la sumatoria, menos las sumatorias de las x por la sumatoria de las y. La sumatoria de las x y de las y. Este por este. Todo esto dividido el denominador, ¿sí? Todo esto es el numerador, así que lo vamos a poner con paréntesis. Si no, lo que estaría pasando es que solamente voy a dividir esta parte. Si yo no pongo el denominador, el paréntesis, estaría dividiendo solamente esta parte que resta por lo que escribo a continuación. Dividido, abro paréntesis, n, ¿sí? N por la sumatoria de los xy al cuadrado. Acá tengo los xy, acá tengo la sumatoria, ¿sí? De los y al cuadrado,
de los xy al cuadrado, menos la sumatoria de los xy, que los xy los tengo acá, esta sumatoria elevada al cuadrado. Y lo que obtengo es esta pendiente de 3,32. ¿Sí? Este va a ser nuestro valor de A. ¿Sí? A por T más B es nuestra ecuación. Entonces este va a ser A sub 1, que de acuerdo a nuestro problema es A. Que nos está diciendo que por cada grado que nosotros aumentemos en la temperatura, nuestra resistencia va a aumentar 3,32 ohm, más o menos. El A sub 0, que en nuestro caso es B, de acuerdo a nuestra ecuación de la recta, ¿sí? Nuestra ordenada al origen es B, lo tenemos de acuerdo a esta fórmula. Recién usamos esta fórmula para la pendiente, esta otra fórmula para la ordenada al origen, donde este término es justamente el promedio de las y este es el promedio de las x. Obviamente para tener los promedios lo que podemos hacer es calcularlos en una celda, nos queda más fácil después al momento de poner la fórmula de la sub 0. El promedio de las x lo podemos calcular como la suma de todas las x dividido la cantidad total de elementos, que es n, o lo que podemos hacer es calcularlo con la función promedios. Promedio de estos elementos. Si trabajo con la función promedio, tengo que tener cuidado porque si yo las sumas las pongo en esta fila pegado a la tabla de datos, algo que hemos visto frecuentemente es que el promedio lo calculan tomando en cuenta esa suma. Entonces, si pueden dejar un poquito despegado las sumatorias respecto a los datos originales, mejor para no cometer estos errores. Entonces esos son los dos promedios. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Aplicar la fórmula, el promedio de las y menos a sub 1 por el promedio de las x. Entonces tenemos el promedio de las y menos a sub 1 por el promedio de las x. ¿Sí? Y nos da estos resultados. ¿Sí? Estos son los resultados que nos está pidiendo el inciso A. Calcular las constantes A y B de la ecuación que relaciona la resistencia R con la temperatura. Nos pide que calculemos el coeficiente de determinación. ¿Sí? ¿Qué es ese coeficiente? Es un coeficiente que nos da una idea de qué tan bueno o qué tan malo es el ajuste que nosotros estamos haciendo. Ese coeficiente de determinación es este r cuadrado, que, ojo, este r cuadrado no tiene nada que ver con la resistencia, ¿sí? Se llama r porque el tema justamente es regresión, no tiene nada que ver con esa r de allá. Este r cuadrado entonces es el st menos sr dividido st, donde este st es el error que nosotros tendríamos sin aplicar ningún modelo, ¿sí? Simplemente es cada medición dividido el promedio. Es decir, nuestra aproximación del problema, es decir, agarramos el promedio, ¿sí? No tomamos en cuenta ninguna pendiente ni nada. Entonces con eso obtenemos el st, el error que obtendríamos sin aplicar un modelo. Y el SR es el error que obtenemos después de haber aplicado el modelo. Este justamente es el error que nosotros pretendimos minimizar, ¿sí? ¿Se acuerdan? Estos errores que tenemos entre el I observado y el I propuesto son los que nosotros tratamos de minimizar, y para eso hacemos las derivadas, igualamos a 0 y de entonces despejamos.
Entonces, este SR es la sumatoria de los I medidos menos el I obtenido de acuerdo a nuestro modelo. Y todo eso elevado al cuadrado. Bueno, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar entonces las sumatorias estas de los I sub I, que los I sub I son estos, menos el I promedio, que es este, y todo eso elevado al cuadrado, para cada una de las mediciones, ¿sí? Entonces, para esta medición voy a tener un valor, para esta voy a tener otro valor y así. Es decir, acá voy a tener los I sub I menos el I promedio al cuadrado, ¿sí? Que esto es lo que yo voy a usar para calcular en definitiva el ST. Así que bueno, es entre paréntesis el I sub I que le corresponde a esta fila menos el I promedio, que obviamente lo tengo que anclar porque después voy a arrastrar, y todo esto elevado al cuadrado, ¿sí? Es lo que yo tengo acá. Obviamente estos no son el ST, sino que el ST es la suma de todos esos elementos. Es decir, este es el ST, casi 35.000. ¿Sí? Este es el ST. El SR entonces es el que tenemos en la otra fórmula. El SR, este va a ser el I sub I cada medición de I menos el modelo propuesto evaluado en el XI, o sea el A sub 0 menos A sub 1 por XI. Y todo esto lo voy a elevar al cuadrado, obviamente, para deshacerme del signo y que no se me compensen, ¿sí? Como vieron en teoría. Entonces, tengo entre paréntesis el I sub I menos A sub 1, que es este, el que yo calculé previamente, obviamente anclado, por el X, que le corresponde, menos el A sub 0. ¿Sí? Les cambié sin querer el orden, pero es lo mismo. Y todo esto elevado al cuadrado. Y estos son los errores que yo cometo para cada una de estas mediciones respecto al modelo que yo apliqué con esta pendiente y esta ordenada al origen. Obviamente estos errores son mucho más chicos que no haber aplicado el modelo y me da muchísimo más chico. Eso es normal, siempre me va a quedar el SR menor que el ST. Y ahora vamos a calcular entonces el R cuadrado. ¿Sí? El R cuadrado es igual a el ST menos el SR dividido el ST, que en este caso me da 0,99 y un poquito más. Ustedes ya vieron que mientras más alto sea este R cuadrado, mientras más se acerque a 1, mejor se está representado los puntos con el ajuste que hicimos. En cambio, si el valor es muy pequeño, muy cercano a 0, es que el ajuste no es tan bueno. Siempre va a ser positivo porque el ST siempre es mayor que el SR, entonces esta resta no hay forma de que nos dé negativo. Y tampoco va a ser mayor que 1 porque justamente acá le estamos restando y esto va a ser más chico, el numerador va a ser más chico que el ST y lo dividimos por el ST, entonces nunca va a ser mayor que 1. Siempre va a estar entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces este es el coeficiente de determinación que nos está pidiendo calcular en el inciso B. El inciso C nos dice: grafique los datos
en un diagrama de dispersión con puntos y sin líneas y agreguemos en ese gráfico la recta de regresión, ¿sí? Una línea de tendencia dejando indicada la ecuación y el coeficiente de regresión, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que insertar el gráfico. Vamos a insertar gráfico, diagrama de dispersión, ¿sí? Siempre el que usamos es este, XY dispersión, así figura en Calc, en Excel puede llamarse distinto, pero es este. Solamente con los puntos, y lo que tenemos son estos datos que son justamente aquellos que tenemos en la tabla. Vamos, clic derecho sobre los puntos, sobre alguno de los puntos, nos metemos al gráfico, clic derecho, insertar línea de tendencia, y acá tenemos las distintas opciones de ajuste que podemos pedirle, ¿sí? Tenemos regresión lineal, polinómica, etc. Obviamente en nuestro caso es una regresión lineal, y le tildamos que nos muestre la ecuación y que nos muestre el coeficiente de determinación, ¿sí? El R cuadrado. Obviamente estos dos valores tienen que coincidir con los que nosotros tenemos en la ecuación. Y si nos fijamos, tenemos 3,32, ¿sí? Con varios decimales por X. Ese es nuestro A1, nuestra pendiente, nuestro A. Y la ordenada al origen, que es 705,28 y algo, ¿sí? Que es lo que tenemos acá, ¿sí? Es decir, que nuestra ecuación se condice con lo que nos está dando el programa a través del gráfico. Y si miramos el R cuadrado, también vemos que coincide. Es decir, esto termina de cerrar el ejercicio, primero porque nos lo pide, ¿sí? Siempre lo pedimos, siempre vamos a pedir que hagan el gráfico, así que siempre lo tienen que hacer. Y además les permite a ustedes verificar si lo que ustedes hicieron está bien o no. Si todo coincide, está perfecto, ¿sí? Así que este ejercicio ya estaría bien. El orden en que lo hagan dependerá de cómo lo quieran encarar. En este caso, el ejercicio les pide que hagan una cosa, después la otra y después la otra. Pero si el enunciado les dice simplemente apliquen la regresión para ajustar los datos, el orden lo definen ustedes. Por ahí, lo que se suele hacer primero es el gráfico, donde analizamos la línea de tendencia, que es algo muy fácil, y entonces ahí observamos de que es muy razonable que nosotros tomemos un modelo lineal. Entonces recién ahí implementamos un modelo lineal. Si hacemos el gráfico y resulta que lo que observamos no es lineal, y vamos a tener que primero decidir qué tipo de modelo vamos a aplicar para luego hacer toda esta implementación, ¿sí? No lo vamos a implementar si ya sabemos que no nos va a dar bien. En el caso de Excel, la cosa es muy parecida. Simplemente vamos a armar el gráfico para ver posibles diferencias, pero el resto es todo lo mismo, ¿sí? Vamos a agregar un gráfico, tenemos dispersión, es lo que necesitamos, solamente puntos, agregamos el gráfico, clic sobre alguno de los puntos, ¿sí? Clic derecho y tenemos agregar línea de tendencia. Dentro de agregar línea de tendencia tenemos las opciones y dentro de estas opciones tildamos que nos presente la ecuación y el valor del R cuadrado. Acá, bueno, nos da distinta cantidad de decimales, pero eso ya depende de la configuración, pero es en esencia lo mismo, ¿sí? Entonces ahí lo tendríamos resuelto tanto en Calc como en Excel. Bueno, en Excel por ahí estaría faltando implementar todo el resto, pero es exactamente lo mismo, ¿sí? Las funciones son las mismas, sumar, contar, promedio, ¿sí? Así que no cambia demasiado. Sí, por ahí el gráfico tiene algunas cositas distintas, como vimos recién, pero en esencia es lo mismo.
Y vamos a plantearlo finalmente, por más que no nos lo pide, pero lo vamos a plantear en Scilab para ver cómo lo podríamos encarar. Obviamente tenemos varias opciones. Algo que vamos a tener que hacer es cargar los vectores o la matriz, la tabla, ¿sí? Acá tengo la R, acá tengo la T. Y escribimos la función. Esta función pongámosle que le llamamos ejercicio 1 o le podemos poner directamente regresión lineal, ¿sí? Reg lineal, donde va a recibir este programa dos parámetros que son los vectores de las X y de las Y. Acá le puedo llamar X e Y o le puedo llamar T y R. Mientras yo sepa qué es lo que estoy haciendo, no hay problema. Por ahí, al momento de hacer la regresión lineal, si le pedimos, si le decimos que reciba como parámetros las X y las Y, nos va a resultar un poquito más parecido a las fórmulas que tenemos, si no tenemos que andar pensando en los cambios de variable. Entonces, tenemos que aplicar estas fórmulas de acá. ¿Cómo obtenemos el n? Bueno, el n ya lo hicimos muchas veces. En este caso va a ser con length. Podemos calcularle el length a x o a y. En teoría deberían ser iguales, ¿sí? Podemos asumir que van a ser iguales. Si el usuario le pifia, bueno, mala suerte. Pero podemos considerar para este primer programa de que van a ser iguales. Entonces tomamos de cualquiera de los dos. Tenemos que hacer la suma de los x por los y. ¿Sí? Yo le voy a llamar SXY. Suma de los x por los y. Para hacer esto, si yo quiero calcular la suma de los x nada más, que la voy a tener que hacer, puedo usar la función sum, donde voy a hacer sum de x. Y ya está. Obtengo la sumatoria de los elementos del vector x. Para hacer la suma de los x por los y, yo puedo también usar la función sum. Con la diferencia que ahora yo no voy a tener el vector x, sino que yo voy a tener el vector x por y. Donde recuerden que para multiplicar componente a componente, en vez de poner el asterisco solamente, vamos a tener que poner punto asterisco, ¿sí? Si vamos a la consola, yo tengo r, que es este vector, ¿sí? Que coincide justamente con este de acá. Tengo el vector t, que coincide con este de acá. Y si yo hago t punto asterisco r, tengo este vector, que fíjense que coincide con este de ahí, ¿sí? Los x por los y. Es decir, obtengo un vector del producto componente a componente de los dos vectores que yo puse. Y a este nuevo vector es al que yo le calculo la sumatoria con la función sum. Bueno, de forma similar, yo voy a calcular, bueno, voy a tener que calcular la suma de las y, porque la tengo en el numerador, ¿sí? Acá tengo la suma de las y. Tengo la suma de las x, esa ya la hice. La suma de los x por y, ya la tengo. La cantidad de elementos, ya la tengo. La sumatoria de los x, todo eso al cuadrado, la sumatoria de los x ya la tengo, que es esta. Y me estaría faltando la sumatoria de los x al cuadrado, ¿sí? Es decir, igual que antes, yo voy a tener los t, en realidad mis temperaturas, punto sombrerito, ¿sí? Porque yo para elevar componente al cuadrado tengo que poner el punto, porque si no quiere hacer el vector por sí mismo y eso no me va a dar. Entonces punto asterisco, punto sombrero, perdón, y lo que obtengo es el vector de las x al cuadrado. Y a este vector de x al cuadrado le voy a hacer la sumatoria con la función sum. Y de esa manera tengo los distintos
elementos que yo voy a necesitar para calcular el a sub 1. A sub 1 igual, y tengo que aplicar la fórmula. Entre paréntesis, n por la sumatoria de los x por los y menos la sumatoria de los x por la sumatoria de los y dividido n por la sumatoria de los x al cuadrado, sumatoria de los x al cuadrado, ¿sí? Este de aquí, menos la sumatoria de los x al cuadrado, ¿sí? Elevamos al cuadrado la sumatoria. Y ahí obtenemos el a sub 1. El a sub 0 lo podemos calcular directamente con el promedio de las y, que no tengo la variable hecha, pero puedo calcularlo directamente. El promedio de las y menos a sub 1 por el promedio de las x. A sub 1 dis a sub 0. Ejecutamos, guardamos. A mi programa, que se llama reg lineal, le tengo que pasar los vectores x e y. ¿Y cuáles son mis vectores x e y? Mi vector de x es el vector de temperaturas y mi vector de y es mi vector de resistencias, que son los que ya tenía calculados, ingresados de antes. Estos son mis x, estos son mis y. Obviamente esto a ustedes les pondrán un cartelito y demás, pero veamos que son los mismos valores que habíamos obtenido antes. De forma similar vamos a tener que calcular el ST y el SR. ¿Dónde es que estaba? Aquí. Tengo el ST y el SR para luego calcular el R cuadrado. Entonces, el ST lo puedo calcular directamente como la sumatoria de los y sub y, que en este caso, bueno, es todo el vector de los y, menos el promedio de y. Esto va a ser un vector. Si yo lo hago en la consola, tendría que tengo mi vector de r's y yo puedo decir, bueno, voy a calcular el r menos el promedio de las r. Es otro vector, ¿sí? Y le puedo calcular una sumatoria. Pero ¿qué pasa? A este nuevo vector yo no necesito la sumatoria de estos, sino que necesito estos al cuadrado. Así que tengo que elevar al cuadrado, ¿sí? Para elevar al cuadrado un vector, igual que antes, punto sombrerito. Es decir, acá en la consola tendríamos esta diferencia, punto sombrero, 2, y obtenemos esto. Que si nos fijamos, son justamente esta columna de ahí, ¿sí? Que son los que necesitamos para el ST. Si lo sumamos, si a todo esto los sumamos con la función sum, obtenemos el mismo valor del R cuadrado, ¿sí? Eso mismo lo tenemos que hacer en el programa, que es lo que tenemos acá. De forma parecida, yo puedo hacer que tengo el vector de las R menos, bueno, acá no tengo el a sub 1 en la consola y el a sub 0 en la consola, pero sería lo mismo. Vamos a tener el vector R menos a sub 1 por t menos a sub 0, ¿sí? Todo esto lo voy a tener, va a ser un vector,
Todo esto va a ser un vector. Y este vector elevado al cuadrado, si yo tuviese a sub 0 y a sub 1, me va a dar este vector de acá. Obviamente, si yo hago esto, me dice variable indefinida. Créanme que nos va a dar lo mismo de allá. Entonces, ese mismo vector lo podemos plantear en el editor. Lo único que ahora no tenemos la R, sino que tenemos las I. Así que son las I menos a sub 0 menos a sub 1 por X. Y todo esto va a estar elevado al cuadrado, ¿sí? Y este va a ser nuestro vector, que sería el mismo vector que este, y sería el mismo vector que este. Obviamente ese vector solo no nos sirve, sino que tenemos que calcular la sumatoria de todo ese vector, y a eso le vamos a llamar SR. Vamos a mostrarlos. ST, disp, SR. Esto no hace falta hacerlo, yo lo estoy haciendo solamente para que veamos que nos coinciden con estos dos. Y luego de eso vamos a calcular el R cuadrado, que es LST menos SR dividido LST, de acuerdo a la fórmula que tenemos aquí, ¿no es cierto? De acuerdo a esta fórmula, la aplicamos y obtenemos el R cuadrado. Para el ST aplicamos esta, para el SR aplicamos esta otra. Y recién para el R cuadrado, esta. Mostramos el R cuadrado. Obviamente ustedes pondrán algún cartelito o lo que sea. Yo, por una cuestión de no extenderme demasiado, lo dejo así nomás. Nuestro programa se llama reg lineal. Le paso los vectores t y r. Esos vectores t y r son los que internamente dentro del programa son la x y la y. ¿Y qué pasó acá? Me muestra la pendiente, la ordenada al origen, estos dos valores de acá. Me muestra el ST, que es este. ¿Sí? Este valor de aquí. Este de acá. Me está mostrando, no sé bien por qué, ahora lo vemos, este vector. ¿Sí? Me está mostrando ese vector. Y después ya nos muestra algo que nada que ver. ¿Qué es lo que pasó? Claro, acá en el SR, en el cálculo del SR, no le pusimos que nos calcule la suma. Entonces el SR es un vector. Este SR es un vector. Nos faltó acá ponerle sum, ¿sí? Para que haga la sumatoria de ese vector. Y el vector que nos muestra a continuación no significa nada, es simplemente esta fórmula aplicada al ST menos ese vector, así que no le demos bolilla. Volvemos a ejecutar, volvemos a llamar al programa, y ahora sí, tenemos la pendiente, la ordenada al origen, el ST, el SR, ¿sí? El ST y el SR, y el R cuadrado. Es decir, estaríamos mostrando esas 5 cosas que están marcadas allá en la planilla. ¿Sí? Obviamente no hace falta mostrar el ST y el SR, eso simplemente para chequear. Esto no va. Y obviamente le tenemos que poner cartelitos aclaratorios y demás. ¿Sí? Entonces, de esta forma implementamos en Scilab la regresión lineal. ¿Sí? Obviamente acá estamos usando directamente la función suma propia de Scilab, la función promedio, pero si ustedes quieren hacer las sumas manualmente,
ustedes podrían decir, bueno, yo quiero hacer las sumas manualmente, entonces digo que sx0, sx2 empieza en 0, hago un for desde 1 hasta n, y digo que sx2 es igual a sx2 más el x y al cuadrado. ¿Sí? Entonces estoy haciendo la sumatoria de los elementos de x al cuadrado. Esto mismo lo puedo hacer para todos, ¿sí? No hace falta que use las funciones sum propias de Scilab, pero es tal vez la opción más corta para resolverlo, ¿sí? Pero lo pueden hacer como ustedes gusten. Así que bueno, esto es entonces la regresión lineal hecha tanto en la planilla como en Scilab. Un breve comentario de cómo sigue la cuestión. Para la regresión polinomial, para la regresión lineal, lo que hacíamos era resolver este sistema de ecuaciones que salía de estas ecuaciones igualadas a 0, ¿sí? Que son estas que tenemos acá. Obtenemos este sistema, resolvemos y obtenemos la pendiente y la ordenada al origen. Para el caso de la polinomial, nuestro sistema de ecuaciones va a tener una incógnita más y una ecuación más. Se va a convertir en esta matriz, ¿sí? Y vamos a terminar resolviendo este sistema y no tenemos escritas en forma explícita las ecuaciones de a sub 0, a sub 1 y a sub 2, pero salen de resolver este sistema. Acá por una cuestión de notación, estas xy son en realidad las sumatorias de las xy, este xy cuadrado son las sumatorias de las xy al cuadrado y así sucesivamente, ¿no? Lo mismo acá. Estas son las sumatorias de las xy por i sub i. Y respecto a las linealizaciones, lo que hacemos es, dado un modelo que no es lineal, nosotros graficamos y vemos que no se parece para nada a una recta. Pero tal vez haciendo algún cambio de variables, por ejemplo haciendo 1 sobre i y 1 sobre x, podemos llegar a que existe una relación lineal entre 1 sobre i y 1 sobre x. Entonces, convirtiendo esas variables, podemos aplicar la regresión lineal a las variables convertidas y entonces así hallar una relación entre esas dos variables, ¿sí? Pero va a ser una relación lineal entre las variables transformadas, que después nosotros tenemos que volver al modelo original. Eso por ahí como anticipo, después en la medida que lo vayan trabajando nos preguntan. Así que a trabajar con el práctico tenemos bastantes ejercicios. Recién vimos el 1. El 2 también se trata de algo lineal. El 3 también tenemos una relación lineal. En el 4 tenemos un ajuste polinómico de segundo grado, es decir, un ajuste cuadrático. Y después tenemos también algunos otros donde tenemos que ir probando distintos modelos para después elegir alguno. ¿En qué nos vamos a basar para elegir cuál le ajusta mejor? Y en el coeficiente r cuadrado, ¿sí? Ese que vimos, este coeficiente r cuadrado, vamos a tener un r cuadrado para cada modelo que nosotros propongamos, porque nos va a cambiar el SR, ¿sí? Entonces, dependiendo de eso, elegiremos. Así que bueno, a trabajar y cualquier cosa nos consultan, que para eso estamos.